Hoy tal vez nos encarguemos de dividir opiniones. Tal vez unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero estaremos abordando un tema que es muy controversial, genera afectos y odios entre familias, amigos y diferentes comunidades. Pero bueno, aquí en Charla de Bros, quédense para enterarse. Así es, y es que hoy vamos a estar hablando sobre las creencias, creencias religiosas. Así que si usted es susceptible a estos temas, por favor, para que no se sienta mucho, si se ve que se incomoda, le invito a que espere quizá el siguiente episodio. Aunque yo Entonces, le recomiendo que se quede porque puede obtener dos cosas. Uno, fortalecer su pensamiento crítico y dos, resentirse si es que, si es que le pasa. claro que sí. Bueno, Manny, empecemos Pues con esto. hoy se estarán partiendo ahí bastantes opiniones, de pronto algunos coincidan con nosotros, pero pues bueno, creo que era un tema que tarde que temprano se iba a tocar aquí en este podcast. Así es, así es. Y tiene mucho que ver con los pasitos que hemos ido dando en este podcast hasta llegar, ¿no? A este episodio, Ujú. justamente. Bueno, Manny, ¿por qué cree usted que los seres humanos necesitamos, o mejor dicho, ¿por qué cree usted que los seres humanos creen en Dios? La necesidad de darle explicaciones a cosas que no comprende o que no controla. Es sencillamente eso. Ujú. Sí, yo creo que es desde los inicios de los tiempos, ¿no? Porque nos basamos ahora en las religiones actuales, por decirlo de alguna forma, como tal, el cristianismo, el hinduismo, ¿no? El Sí. budismo, o sea, Ujú. las grandes religiones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero es que antes, o sea, las tribus, por ejemplo, yo qué sé, los vikingos, ¿a quién adoraban? A Odín, ¿no? Que era el dios de la guerra, era Sí. el que los ayudaba. Sí. Era el que los ayudaba, entonces les representaba eso. O por ejemplo, a Ra, que era el dios del sol, para los trigos, para las cosechas. Entonces, dependiendo de esa necesidad de buscarle una justificación a algo, pues el ser humano siempre ha buscado, esto no puede ser de la nada, tiene que ser de algo, ¿no? Y lo ha nombrado cada uno para ciertas cosas. Mire que es curioso, ¿no? O sea, pues en este momento lo pienso de esa manera y es cómo estas culturas un poco más hacia Europa, hacia Asia, le daban como esa figura humanoide, por decirlo de alguna manera, porque pues si nos venimos aquí hacia Latinoamérica, digamos, por ejemplo, aquí los guanes, de pronto los mayas y todos ellos tenían una adoración, era a los astros, era el dios sol, por ejemplo, la adoración era el sol, adoraban el maíz, adoraban la luna, las estrellas, ese tipo de cosas. No sé de pronto si tenga algo que ver el por qué se le dio una figura humanoide a esa deidad en esos sectores de la Tierra y por qué hacia este sector de la Tierra de pronto no tanto. Curioso, ¿no? Es un buen punto. Sí, quién sabe o sea, cómo sería, digamos, los aztecas, ¿no? Lo que se decía, los incas, Ujú. también, los muiscas en Colombia, Por lo general es el Tairona, creo que sol. también. Era el sol, al agua, a la madre tierra, por ejemplo, era la deidad, la madre tierra como tal, la naturaleza. ¿Contaría como politeísmo? Uy, pues no tengo claro el término Sí, como teísta politeísta es creer como en Dios. en varios. Sí, el poli sí es varios dioses, sí. Sí, ¿no? Serían Sí, varios dioses, claro. fin y al cabo. Claro, es darle explicación, o sea, ver el sol como un dios, ver la tierra como otro dios, ver el agua como un dios, sí. O sea, sí podría ser. Sí, podría ser. Indiscutiblemente entonces podemos llegar al punto de que es necesario creer en algo superior para lidiar con miedos o incertidumbres que suelen tener los seres humanos, ¿no? Sí. Manny, ¿usted entonces cree que la creencia en Dios es necesaria? Ay, a ver, Porque claro, ahí necesaria, partimos a un punto, necesaria. entonces ya empezamos a tocar como los que son ateos, los que son creyentes en general. ¿Cree usted que es necesario creer en Dios? A ver, pues yo creo que sí hay que creer en algo, tanto como un dios, no sé qué tan necesario sea, sí, porque pues a nosotros nos han criado con eso, como con ese adoctrinamiento de que hay un dios independientemente de la religión. Sí, de pronto el tema de los ateos y demás pues no tienen esa creencia religiosa como tal, sí, porque en algún momento se decía que el ateo no creía en nada, prácticamente era como un cuestionamiento decir es que el ateo no cree ni en sí mismo,
Pero no, lo estamos marcando desde el punto de vista religioso. El ateo pues no cree como en una deidad superior, simplemente cree en evidencias, en cosas reales, en la ciencia, en temas así. Pero si es necesario o no, yo lo vería más desde el punto como, de pronto sí es necesario creer en algo, pero es como creer en uno, ¿no? O sea, creer en lo que uno es capaz, como en esa fuerza que le da a su entorno. Yo lo veo más así, pero si lo ponemos como en un Dios, pues no sé, me cuestiono en si es necesario o no, más inclinado al que no es tan necesario. Listo, ahora yo le parto la pregunta de esta forma, porque es verdad que todos nos solemos ir hacia allí. Cuando decimos creer en Dios, automáticamente asociamos religión, las Ujú. religiones. Y creo que ahí es donde está la falla, porque si yo soy, por ejemplo, católico, y viene Ujú. un musulmán, o bueno, no viene un musulmán, viene un budista y me habla de Buda, que es su Dios, yo soy ateo de su Dios, pero soy creyente del mío. Que Jesucristo, al Ok. fin y al cabo, podría ser considerado como el Dios judío, Ujú. ¿sí me entiende? Y no el Dios hindú. Sí. Entonces, si separamos de religiones como tal, olvidémonos de los dioses de las religiones, yo creo que podemos incluso creer en un, o sea, en un Dios como un ente creador, sin necesidad de Sí, pertenecer a ninguna religión. exacto. Y aquí va la otra pregunta. ¿Cree usted, por ejemplo, que sí hay un creador? ¿O Yo creo realmente, que, o sea, el mundo salió de la nada? Manny, por ejemplo, sabías que, dato curioso aquí en Charla de Bros, la teoría del Big Bang fue dada por un sacerdote católico? no, eso no lo sabía. Para que vean que la ciencia Curioso, no va tan curioso. lejos de la religión. Pero entonces, Ujú. ¿cree usted en el Dios que se dice, por ejemplo, Adán, Eva, paraíso, división, muerte, destrucción, salvación, inframundo? Ujú. ¿Cree usted en eso? O sea, que sí es así, creo, por un Dios, o que todo se generó de la nada, del cosmos donde no había nada, simplemente surgió algo llamado vida. ¿Qué cree usted? Yo soy partidario de las dos teorías. O sea, yo soy partidario de, de que puede haber alguien que haya dado origen a la vida en nuestro planeta. Puede haber una deidad que nos haya creado, sí, pero también soy partidario de que pudo ser por evolución. O sea, no soy ajeno a ninguno de las dos, sí, y no tengo conflicto en ello. O sea, partidario de las dos, no tengo inconveniente, sí. Listo. Sí, de hecho, o sea, la teoría del Big Bang es de las más acertadas, ¿no? En principio. O sea, pero entonces, si las mezclamos que un dios estaba por ahí jugando en un laboratorio, dijo, ¡ah! Se cayó algo. Explosión. Y salió mal, salió mal. Hemos No, salido no, mal. salió bien, salió bien. A ver, yo creo que realmente, o sea, realmente, yo, o sea, yo pienso que tiene que haber un ente creador. Yo pienso que tiene que haber un ente creador. No me apego a ninguna Ok. religión, porque, porque no, porque me parece feo las religiones que lo quieren meter a uno a que nosotros tenemos la verdad, somos nosotros, ellos no. Entonces me parece fatal eso. Religión, término de la palabra, o sea, que viene de religar, de unir y lo que hace más es separar entre sí. Entonces, evidentemente Yo hay un tengo, ente creador, pero ya. ¿Qué man? sí, yo tengo ahí un tema con lo de las religiones y me parece que, con el respeto de todos, me parece que eso se vuelve una vagabundería. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando, digamos, que fuese todo un tema por creación, que es como se dice, digamos, desde el punto de vista de nosotros que crecimos con la religión católica, creemos en Cristo y demás. Yo no acepto que dentro de una misma religión empiecen a haber cuartos aparte, como se dice. Entonces, somos católicos, pero jesuitas. Somos católicos, pero marianos. Somos católicos, pero de San Pedro. Somos católicos, pero de Teresa de Calcuta. Yo digo, no, usted es uno solo. O sea, ¿por qué empezar a subdividir y a segmentar dentro de algo que debería ser una sola cosa? Si no, cree su rancho aparte, créelo aparte. O sea, pero yo creo que dentro de una sola institución, y creo que así debe ser dentro de los budistas, debe ser dentro del hinduismo, no sé, no estoy seguro, si no, pues me corrigen, pero no estoy de acuerdo con eso.
No Sí, estoy de Manny. acuerdo con eso. Yo Muy creo que buen si usted punto. cree en una cosa, debe creer en una cosa. No debe creer en esta, pero amanerada por este lado. Si la manera por el otro, pues haga su cuento aparte. Hágale, vaya, hágalo. Sí, es un buen punto, Manny. Y yo creo que de ahí empiezan, por ejemplo, las religiones, con todo el respeto que se merecen, de cristianos que están en garajes, ¿sí? O sea, que simplemente están de acuerdo con muchas cosas que dice en la Biblia, pero en Colombia se ve mucho. ¿Sabe qué? Hablamos aquí un ministerio de predicación, estudiamos la Biblia y se crea una iglesia, ¿sí? Entonces, Ujú. yo Sí, creo que realmente la religión en muchas partes se ha institucionalizado y de otras formas es verdad que necesitan, o sea, como lo decía, por ejemplo, en Francisco Responde, digamos, la subdivisión del Opus Dei, que es como algo parecido ahí unido, pero no con la religión católica, ujú, que chocan bastante incluso dentro del Vaticano, que es súper curioso esto, claro. y que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, a lo de institucionalizarse, es verdad que hay personas que buscan cómo aprovecharse de las demás personas, o sea, brindándoles esa respuesta a las necesidades que tienen en ese momento, Claro, ¿sí? en algún momento escuchaba yo que las personas encuentran a Dios, pongámoslo así, eh, en momentos de desesperación, ¿no? Entonces es ahí cuando caen, digámoslo así, sacerdotes, pastores, dirigentes de cultos religiosos, sectas religiosas, se aprovechan de esa vulnerabilidad para darle ciertas respuestas, sirven de consejeros, sirven de psicólogos de alguna manera para captar esos adeptos y a veces pues las personas se quedan con esa imagen de que no, es que ahí fue donde encontré a Dios, tuve una revelación y es simplemente porque tuvo alguien que le ayudó a coordinar y ordenar sus pensamientos, pero detrás de eso ya vienen ciertas cosas que si se ve un poco menos en la religión católica, en las otras sí que se ve un poco más, que es el tema obligatorio del diezmo, se ve un poco más como ese tema financiero, como muy implícito, eh, como muy Obligado exigente, prácticamente porque si no se ve mal, obligado, o sea, claro. realmente, o sea, tal Y yo cual, creo que tal son cual dos es. cosas diferentes. Ujú. No debería ir ligada a la fe de la economía, de eso, del dinero. Creo que tendría que estar muy alejado. Ahí es donde entramos en diferencias. Sí, pero por ejemplo, aquí, bueno, estamos dentro de la pregunta aún de la creencia en Dios es necesaria, listo, partiendo ahora de la persona que está pasando por una necesidad, ¿no? Encuentra a Dios, ¿sí? Ahí, por eso el religue de la pregunta para que nuestros oyentes pues no piensen que estamos idos, sino que habiendo encontrado, por ejemplo, a alguien que lo guía, Ujú. aunque ese diezmo se vea como una obligación, o sea, es verdad que, digamos, ese pastor, hablemoslo de iglesias pequeñas, ese pastor o ese predicador, tiene que vivir de algo por estar dedicado a ayudarle a esas personas. Tiene, mejor dicho, por estar dedicado a ayudarle a esas personas, tiene el derecho de cobrar. No, para mí no. Para usted no. Que puede hacerlo, pero no, no tiene el derecho a hacerlo. O sea, no tiene por qué mezclar, si lo ponemos en esos términos, no tiene por qué mezclar la fe con el dinero. O sea, eso es comerciar con la fe, eso es negociar con la fe, y más cuando es evidente que hay un enriquecimiento, porque es que es evidente. Yo no he visto, por lo menos, a menos de que sea un delegado de una iglesia grande, cristiana con algo pequeñito, que sea el que vive al lado de la casa en una casa humilde, no. Ajá. Siempre los pastores de iglesias grandes tienen comodidades significativas, o sea, tienen Exacto. mucho dinero. Sí, sí, Entonces, sí, no, sí, yo tal cual. creo Y que se, no, y se ve no puede mucho, ser así, o sea, se ve mucho en Colombia. tiene Mire que que aquí en estar España, Manny, desligado. aquí en España casi no se ven esas iglesias cristianas de las que estamos hablando. Entonces, si hay alguien que nos Ok. escucha aquí en España, es un poco complicado, o sea, tener esa imagen que se ve en, por ejemplo, en países latinoamericanos como tal. Y esto de la creencia en Dios es necesaria, entonces concluimos que sí, para usted. No, yo no podría concluir en que sí. No podría No, concluir no, que sí. no, Dependiendo de no. cada persona es un mundo, ¿no? Porque volvemos a los Sí, sí, ateos. sí, pero si podemos, si decimos algo, yo creo que no es la creencia en una deidad, simplemente es el respeto por los demás. Es lo que yo diría. O sea, no es tanto la creencia en una deidad, porque independientemente de que usted crea o no, creo que es el respeto al otro, el reconocimiento del otro para vivir en armonía, que en última creo que es lo que cualquier Dios dicta, ¿no? O sea,
No Pues yo sé, no creo que sé. es interesante lo que usted dice, Manny, pero yo creo que ni siquiera es lo que un Dios dicta. Yo creo que es una norma social. Sí, es que incluso los mismos animales, ¿no? Cuidan como sus Cuida grupos, su manada. pese, pese a que saben que hay más de los mismos, respetan sus límites hasta cierto punto, intentan llegar y pues sí, hay violencia obviamente por quedarse con grupos de hembras, con grupos de machos, cosas así, pero no deja de haber cierta armonía, ¿no? Que aquí no somos capaces de cuidar. Claro. Y ahora sí la siguiente, o sea, entonces, bueno, dado esto, yo creo que es más que obvio en nuestro pensamiento que no es necesario pertenecer entregado totalmente a una religión para demostrar que crees en un ente superior. Como Ujú, muchas religiones dicen, es que no, es que tú tienes que creer en Dios, tienes que estudiar la Biblia porque es el manual de Dios, ¿sí? Y si no haces esto ujú. y si no estás con nosotros y si no lo adoras, entonces realmente no vas a encontrar la salvación. Ajá. La salvación, acordaros de esta palabra y estar atentos en el podcast porque va a estar muy interesante. Ok, ¿Listo? Esto, y es que hay una parte y es que las religiones, por lo general, piden que ames más a Dios sobre todas las cosas. Más que a tu hermano, sí. más que a tu pareja, más que a tus hijos, más que a tus padres, ¿sí? Ujú, Y el por qué es muy, muy interesante. sí. Yo estuve escuchando muchísimas entrevistas, muchísimos debates, muchísimas todas cosas, y en todos decían, porque después de la muerte estará la vida eterna. Sí. Entonces, hay un ofrecimiento por parte de ese Dios, de esa religión, que es la vida eterna. Pero si Ujú. Dios no ofreciese la salvación y no ofreciese vida eterna, ¿tendrían tanto éxito las religiones? O sea, si Pues se yo le creo dice que a sí. algún creyente, Manny, es que es súper curioso, pero usted le pregunta a un cristiano, o sea, un cristiano de estos que los que estamos hablando, y prácticamente todo lo que se hace es para, en el más allá, si hay algo, estar tranquilos, porque no se sabe lo que viene. Y en todas las religiones, porque volvemos, o sea, en donde existe la reencarnación también, para no Pues, pagarlo. pues yo realmente, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no lo hago por eso, porque para mí es difícil creer en que haya algo o no. Y yo no puedo ser deshonesto y portarme bien y no sentir que verdaderamente lo estoy haciendo bien por algo que puede haber más allá. Eso es como el niño que le dicen, pórtese bien para darle un premio. Entonces, si no hay premio, no me porto bien. Manny, ¿Sí? Yo creo que es exacto, muy tema de buen ejemplo. conducta. O sea, yo, yo realmente no lo hago por eso. O sea, yo lo hago bien y me comporto bien y hago lo que hago porque siento que hago el bien y eso me hace feliz. A mí eso me hace estar bien. Si hay un más allá y eso sirve, bien. Si no hay un más allá, me siento contento haciendo lo que hice. Exacto. Eh, Aunque haya personas que lo hacen, porque yo las he escuchado, o sea, que sí lo hacen con ese temor a Dios de que los vaya a castigar, de que los vaya simplemente en esa vida eterna, o morir para siempre, o no tener vida eterna, o irse a un infierno, o Ujú. reencarnar en una cucaracha, o reencarnar en un papel higiénico, que puede ser peor, o cosas así. Esto es curioso, pero bueno, si sirve para hacer el bien, para las demás personas está bien, pero, vengo aquí. Si solo perteneces a una religión por ese premio que vas a recibir, a mí me parece, o sea, de indagar ahí un poco más. A mí me parece de No, es indagar que un es poco eso, más. Manny. O sea, es deshonesto, es hipócrita. O sea, usted no puede Sí. pertenecer a una religión o creer en un Dios solamente porque ahí va a encontrar salvación. No, y así no hubiera salvación, sino esto se acaba acá. Usted debe actuar bien. Ujú. O sea, bajo sus creencias, bajo sus cosas, es actuar bien. Y lo que usted preguntaba, ¿uno pertenece o se dejaría convencer igual si hay salvación al otro lado? No, yo digo es simplemente creer en alguien. Y es que, a ver, ahí es donde voy. Yo creo que el mensaje se empieza a desdiversar, se empieza a ir por otros lados, porque si uno se va más al origen de la palabra, lo que nos han enseñado a nosotros, porque puede ser con significados diferentes mucho más atrás, porque han pasado muchos años, es también, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Jesús, que es la doctrina con la que crecimos, es ámense los unos a los otros como yo los he amado.
¿sí? Ujú. Claro, él en algún momento se supone que dijo amar a Dios sobre todas las cosas, pero es que Dios está en todos, según lo mismo. Claro, Yo creo porque él que dijo ese que Dios mensaje está en sería cada más uno de claro. nuestros corazones, correcto. Claro. Ujú. Y y está dentro de nosotros y demás, si lo vivimos así, entonces yo diría, pues ame a los demás como si fueran Dios. Ahí está. O sea, no es que usted vaya a empezar con locura a decir, es que Dios me está pidiendo que mate a mi esposa y debo hacerle caso porque es tal. Y entonces, ¿cómo va a juzgar uno si es que él siente que se lo está pidiendo Dios? Muchos dirán, está loco y tal, pero si usted cree en ese Dios y si él siente que es así, es un cuestionamiento radical. Entonces yo digo, es simplemente amar a todos por igual. Sí, hay personas que le hacen mal a usted, pues usted se aleja. Hay personas que no le brindan a usted bienestar, aléjese de ahí. Incluso, y yo lo digo abiertamente, si sus padres le hacen mal, usted se aleja. Si su pareja y sus hermanos le hacen mal, usted se aleja para usted no convertirse en eso mismo y continuar ese círculo vicioso. Así de sencillo. Exacto. Ahí queda. Muy, muy buena, muy buena, muy buena esa, manito. Otra cosa interesante, por ejemplo, dice, eso lo tengo aquí apuntado, dice, dioses y religiones que prometen vida eterna después de la muerte. ¿Listo? No es solo, por ejemplo, la religión católica. Eso viene de mucho más atrás. Dice, la mitología Ujú. egipcia, Osiris prometía la vida eterna después de la muerte a aquellos que fueran dignos a entrar en su reino. Ok. ¿Sí? Ojo, ya estamos hablando Ujú. de mitología egipcia. Vamos con la Egipcia. mitología Ujú. griega. Hades gobernaba el inframundo y tenía el poder de otorgar la vida eterna a aquellos que se le unieran a su reino. Digamos que Osiris el bueno de Egipto, ¿vale? Hades, el dios del inframundo de los griegos. ¿Por qué quiero mencionar esto? Ujú. El punto, ¿por qué? O sea, no es que yo sea satánico, ¿no? Estoy simplemente en un pensamiento filosófico. O sea, tienen que abrir su Ujú. mente, si no, no pueden estar aquí. Ujú. Si, ¿por qué Dios? O sea, el diablo, supuestamente Dios, ¿qué busca? Vamos a llamarlo por su nombre, no es el diablo, es Lucifer, que es el nombre que se le da. Ujú. Lucifer, ¿qué busca? Según Dios. Si hay un Dios, tengo entendido corromper almas y no sé Corromper qué y almas, demás, o exacto. gobernar. Sí, o O sea, corromper, o no sé, como en algún momento escuché o leí por ahí, y es que también como que se sintió celoso como de ese poder, ¿no? Como que él podía tener más poder sí, o algo Lucifer así, no sintió sé. celos de que lo alabaran, de que alabaran a Dios. Ujú. ¿Sí? Siendo el arcángel más bello, si no estoy mal, o el máximo de los ángeles más bello, con piedras preciosas, no sé qué, bueno, según la Biblia, bueno, según la Biblia, según los escritos. ¿Qué Ujú. pasa aquí? Ahora, si usted, por ejemplo, es el Lucifer, o sea, bueno, usted no, si hay un Lucifer y usted está Ujú. haciendo el mal, que es lo que dice él, y usted se va para el infierno, o sea, Lucifer, ¿por qué habría de castigarlo? Si ha hecho lo que él quería. ¿No debería premiarlo? Ay, en teoría, sí, claro. En teoría, Ujú. ¿no? O sea, es algo curioso. Sí, Es algo claro, curioso. está siguiendo el dictamen de otro Dios. Está siguiendo, o sea, claro, por eso me pareció curioso esto de la mitología griega, o sea, Hades, Ujú. que dice, tenía poder de otorgar la vida eterna a aquellos que se le unieran en su reino. O sea, ojo, es Claro. delicado, es delicado. Ujú. Que obviamente esas culturas son muy anteriores a la de Jesucristo, pero Sí. muy anteriores. Que Ujú. yo creo que luego el cristianismo dijo, oiga, espere, que aquí esto va a ser una pelea terrible, ¿eh? No podemos decirle si usted hace el mal, también será premiado, porque entonces, ¿qué sentido tiene hacer el bien? Y por eso en Claro. relación a la otra pregunta de la vida eterna. Sí, o sea, todo Ujú. lleva una coherencia. En Sí, la claro. mitología nórdica, el Valhalla era el lugar en que los guerreros muertos en batalla eran llevados por los dioses, donde podrían disfrutar de la vida eterna, de la lucha y el festín. Ujú. En el hinduismo, que es mucho más antiguo que el cristianismo, la creencia de la reencarnación ofrece la posibilidad de la vida eterna a través de múltiples vidas. Entonces es de ahí el obrar bien en esta vida para que en la próxima vida pues pueda hacer algo mejor, pueda ser una mejor persona y no me toque pues pasar necesidades en este mundo de sufrimiento. Ujú. Y en el budismo
este sí que no lo sabía, se cree que o sea, se cree en la liberación del ciclo de la reencarnación. Que si usted obra lo suficientemente bien en esta vida, llega al nirvana donde ofrece la posibilidad de vida eterna. O sea, ya no reencarna Ok. más. Ya está en ese Valhalla, por ejemplo, por decirlo de alguna Ah, forma. ok, ok. Ok, Ajá. ok. Interesantes, claro. O sea, son interesantes. Interesantes. Y para cerrar, pero hermanito, la religión del antiguo Egipto, el dios Ra, que era el que habíamos mencionado antes, era considerado un dios de resurrección y ofrecía la posibilidad de la vida eterna a aquellos que lo adoraban también. Ujú. Ya con esto sí, ¿qué me iba a decir? Claro. No, no, no. Que es curioso ver cómo, pues a ver, muchos creerán que el catolicismo es como esa religión antigua y no sé qué, pero es curioso ver cómo hay muchas religiones que han adoptado el mismo método, la misma fórmula para traer y son mucho más antiguas. Entonces, yo creo que es más como esa cultura, eh, eso fue como en Roma, como todo esto donde en Egipto, donde se vio tal vez la necesidad de humanificar, diríamos, más a ese Dios, como hacerlo más un Dios propio, un Dios de carne y de hueso, sin apariencia de alas, sin apariencia de cabeza de animales, de otro tipo de cosa mística, sino humanificarlo más para acoger a todas esas personas que estaban un poco más hacia un lado, o será la verdad, verdad, no sabemos, porque para un budista, para un hinduista, la verdad es otra. Ellos creen en otro tema de totalmente diferente de figuras religiosas, de adoraciones, de no maltratar ciertos animales, ciertas cosas, dice uno, es complejo, es complejo. Y o Yo sea, creo, en últimas, yo creo que sí debe haber uno, pero, pero es el mismo. Solamente que todos le han puesto nombres diferentes, cosas diferentes, pero resulta ser el mismo. y volvemos a las preguntas anteriores, o sea, todos Ujú. ofrecen algo mejor después de esta vida. Ujú. Y eso tuvo que haber salido por algo, o alguien demasiado astuto e inteligente que dijo, mierda, no sabemos por qué se muere la gente y a dónde van, pues hagamos un negocio de esto, muestre a ver, puede ser y que sea simplemente evolución, o que verdaderamente sí haya una deidad y que fue tan antigua, pero tan antigua, que dejó sembrada esa semillita y mire dónde vamos. Claro, Manny. O el punto que dijeron, yo creo que, o sea, lo de Hades lo tuvieron que quitar sí o sí, porque dijeron, ¿cómo así que si usted hace el bien va a ser premiado por uno y si hace el mal va a ser premiado por otro? No, 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 Ujú. no, alguien tiene que ejercer castigo aquí. O sea, no, Alguien es el bueno y alguien el malo. alguien, sí, sí, no, nada. Y usted dijo una Ujú. palabra anteriormente. ¿Será que Jesús es el verdadero? Digo yo, No ¿por qué creo que sea Jesús el es el falso, verdadero? no creo que sea falso, Ujú. pudo haber existido con otras cosas, porque aquí vienen otros temas y es por qué la necesidad de la iglesia, de lo que se ha dicho, de esos textos que tienen que ser ocultos, de esas cosas que no pueden ser públicas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieren seguir controlando algo? ¿Quieren seguir ocultando algo? ¿Van revelando cosas eventualmente? Pues bueno, igual, si no lo es, yo digo, yo crecí en una cultura católica y lo que me enseñaron a mí del man era que era bueno. Y yo digo, y así develaron en algún momento, es que la Iglesia Católica devela, sí, Jesús estuvo casado, sí, Jesús tuvo hijos, sí, hay descendencia, diría yo, magnífico, magnífico porque la Iglesia siempre se ha apoyado en la figura de la familia como eje principal de la Iglesia. Qué mejor que Jesús saliera con su esposa, con hijos y todo, creo que sería más sólido aún, aunque Jesús es hijo, María y José es padre, está bien, pero creo que sería un ejemplo más brutal aún. Bueno, sí, efectivamente. De hecho, si están en YouTube, o sea, yo tengo en la cadena, no sé si se alcance a ver, espera, oye, oye, oye. En la cadena, sí, tengo una cruz que dice Jesús. Se alejó del micrófono. En la cadena tengo una cruz que dice Jesús. No la Sí, llevo realmente por ser ujú, católico. O sea, no, yo no llevo sí, eso por ser católico. O sea, realmente me gusta el sentido de Jesús como tal y de la cruz por el personaje que fue. Por el ujú, personaje que fue, ¿sí? No claro, por una religión. claro, Porque está no bien. tiene sentido. Claro, lo que nos han contado en la historia de lo que él fue, como si usted decide cargar ahora una imagen de un papa específico. Usted dice, no, es que me parece Exacto. que lo que he estudiado de él y tal me parece un ejemplo perfecto. Usted lo sigue, así como usted coloca una camiseta de un grupo musical y todo eso, obviamente guardando las proporciones, Claro, claro. pero pues es eso, es eso.
Claro, Manny. Y entonces viene el punto de lo que usted había finalizado hace un momento y era, ¿será Jesús el verdadero? Que lo quería meter yo aquí. Y empieza otro desglose totalmente. O sea, esto es para desglosarse. Y resulta que, bueno, empezamos por la Santa Trinidad, que supuestamente empieza en el catolicismo, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo uno. Pero es que viene Ujú. mucho más atrás, donde, por Sí. ejemplo, la trilogía egipcia era Osiris, Isis y Horus. Y en la trilogía Ujú, hindú es Brahma, Shiva y Vishnu. ujú. Y los Entonces, nórdicos también tienen una triada. y los No nórdicos recuerdo los nombres, pero los nórdicos también creen en una triada que en los con símbolos Odín. nórdicos también simbolizan eso. Ah, sí. Ah, No bueno. recuerdo los nombres, pero sí, también ellos Ujú. creen en una triada. Claro, o sea, es increíble, o sea, es increíble. Que parece mitología, pero es que realmente hay historia, o sea, historia de vikingos. O sea, así como hay Ujú, historia que demuestra que Jesús existió. Y hoy, por ejemplo, esto es un dato muy curioso que nunca lo había escuchado de un padre. Y hoy, por ejemplo, estábamos en una misa, porque Diana obviamente escuchamos la misa porque bueno, ella es católica y más creyente, mucho más creyente que yo. Pero es un momento que compartimos juntos. Entonces, ujú. el padre decía, Jesús existió como figura histórica, hay una evidencia, pero Jesucristo, que es después, o sea, cuando resucita y se eleva a los cielos, es cuestión de fe. Sí, o sea, no fueron esas las palabras, pero más o menos eso fue lo que dio a entender en un momento y me quedé con eso. Es que el tema de Jesucristo, hasta donde yo tengo entendido, es Jesús por su nombre y Cristo por ser crucificado. Es un Jesús Cristo, un Jesús que fue crucificado, más allá del tema de la elevación y demás. O sea, sí que viene un hecho que es de muere, va al infierno, resucita, va al cielo, pero él es que fue ¿Muere va crucificado, al el hecho de infierno? ser crucificado. Claro, Ah, bueno, claro, según Jesús el Padre Nuestro. desciende a los infiernos para liberar las almas, así, resucita y va al cielo. Bueno, pues vean eso. Pero resulta que le sale otra pata a la mesa. Y es que personajes, vivencias compartidas, muertes similares, milagros a los enfermos, multiplicación de panes, de vino, eh, ascensión a los cielos y resurrecciones, resulta que la única no es de Jesús. Resulta que si usted Ujú, se pone a mirar en la historia, Horus, Mirra, Atis, Dionisio y Krishna, que es de donde se cree que viene la delegación extra de Jesucristo, de Krishna, que hay muchas similitudes, nacidos ujú. también en una familia humilde, a los 12 años, escuchados y predicados, muertos a los 33, ¿sí? O sea, dice uno, oiga, espere tantico. Espere tantico porque es que resulta que el cristianismo tiene 2000 años y estamos hablando de cosas antes de Cristo. Claro, claro. Entonces, Yo creo que han habido realmente, necesidades. Yo creo que ¿cómo? han habido necesidades de culturas de apropiarse de esas creencias y adaptarlas a su cultura, a su entorno. Aquí no podemos creer en un Dios con cabeza de pájaro. Aquí no podemos creer en un Dios con cabeza de tigre. O aquí no podemos creer en un Dios con cuerpo de animal y cabeza de hombre. Aquí vamos a creer en un Dios humano, un Dios tal cual, con sus Humanificado, brazos, creo su que es que se cabeza. dice la palabra. Sí, sí, podría ser humanificado o, bueno, yo lo diría en Humanizado. términos de otras Un Dios cosas, humanoide. humanizado. Bueno, Pero no, en un no, sí Dios es que más, se más hizo hombre. humanizado. Es que creo que lo dice así la palabra, ¿no? En un Dios que Ujú, se hizo hombre. ujú, Pero son, son cosas curiosas. Entonces, yo claro. creo que realmente, si Jesús existió y la evidencia es cierta, fue un hombre bien, brutal, que por eso tengo la cruz en la cadena. Ujú. Pero si no, volvemos a lo mismo de que los mitos y las leyendas de generación en generación en generación trascienden de una forma muy brutal. Y es que las Claro. personas dicen que antes se vivió mucho tiempo, pero es que o sea, ¿cómo? A ver, y aquí viene otro punto. ¿Cómo alguien va a poder escribir los evangelios tan enormes si es que hace 300 años o 200 años un gran porcentaje de la población era analfabeta?
Supuestamente eso es por la divinidad, que Claro, ilustra, el espíritu ilustra de precisamente a los la que sabían persona y le da escribir. ¿Y cuántos sabían el don de leer? hablar en lenguas, el don de escribir, el don de todas esas cosas. Listo, sí, por eso, o sea, eso según eso, ¿no? Pero ¿cuántos sabían leerlo? Porque usted para leerlo tiene que saberlo Por eso se escribir. habla por eso se Entonces, habla de la prédica. de la Por prédica. eso se habla de la prédica, de que una persona deja los hechos escritos, pero la persona va a transmitir, a hablar y a comunicar el evangelio, independientemente de la religión. Exacto, y es que yo, o sea, en la Biblia veo muchísimos fallos, o sea, muchísimas cosas que dicen, no, tienes que estudiarla para encontrar no sé qué, y el discernimiento, y bla, 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 Mire, bla, 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 listo. mire que Ujú. a mí me ha dado curiosidad el tema de leer la Biblia en algún momento, pero me da guayabo, como con muchos otros libros, porque tienen tantas traducciones, tantas cosas que dice uno, tienen que haber cambiado. Y claro, le tocaría a uno, creo yo, no se puede estar mal, hebreo antiguo para poder leer la Biblia original. En ¿O cuál arameo, será la más acertada? ¿Cómo? en arameo, ¿no? Bueno, digamos, ¿cuál Bueno, será la Biblia más acertada? Es como decir, hay mucha gente en algún momento, yo hago una comparación entre libros y es, alguna vez una persona me dijo, es que para usted leer el Quijote, usted no puede leer el Quijote como tal, el original, porque es que tiene una semántica, tiene un contexto diferente con unas palabras de ese entonces y de ese momento que le tocaría a usted tener como tres, cuatro libros más al lado para poder entender el Quijote como lo escribió Cervantes originalmente, porque tiene muchas cosas. Incluso aquí vengo con otra comparación. El Padre Nuestro, como lo conocemos hoy los católicos, es un fragmento de lo que verdaderamente es el Padre Nuestro. pues Le hemos imagínese. quitado secciones y cosas. El Padre Nuestro original dura como 3 4 minutos y ahora lo decimos en 30 segundos. Pues imagínese, Manny. Y el punto es Ujú. ese, a eso quería ir. Si mucho es la prédica, muchas cosas se pueden haber puesto o quitado. Y muchas Exacto, a eso es a lo traducciones. que yo voy. A eso es, Ujú. claro, es que ese es el punto el que todo el mundo tendría que llegar, ¿no? O sea, A eso es, yo creo que sí, se tendría que llegar a ese punto. Es A eso es lo lógico. que yo digo. ¿Por qué la necesidad de empezar mejor me voy por este lado, mejor voy por este lado? Claro, Pues será porque es de porque libre es que, interpretación y esas personas creen que lo están interpretando como es. exacto, Pero es exacto. que, Y ahí es, pille este otro dígame. dato. ¿Sabías que? Hoy van a aprender cositas. En los esquimales tienen aproximadamente 50 formas de decir el color blanco. Los esquimales, Necesitan describir con tanta precisión el color blanco según lo que haya. Claro, depende de la nieve, cómo está más blanda, cómo está más dura, lo que puede pasar, una avalancha, lo que puede hacer, que hay demasiadas formas de decir blanco. ¿Qué pasa bueno, si nos dan una traducción y nos dicen un blanco tal? Pues para nosotros va a ser, blanco. ujú. Entonces, traslademos eso a no sé cuántos 2000 años atrás. Bueno, creo que la Biblia se escribió 400 años después, donde fueron encontrados los primeros fragmentos. Que sabías que la Biblia, claro, no llegaron, iban caminando y dijeron, oh, qué tocho, me encontré un libro así de gordo, ¿no? Ujú. Claro, No, 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 porque no. como muy poca gente sabía escribir, se escribían fragmentos. Y por ahí leí, no sé si sea cierto, que donde dice Evangelio de Juan, Evangelio de Lucas, Evangelio de Pedro, realmente no quiere decir que lo hayan escrito ellos, sino que luego la iglesia, por decirlos, personificarlos, no, como si, como por darles un nombre a una persona de que lo escribió, se escribió, y no es que lo hayan escrito exactamente ellos, no sé si es real o si es mentira. Os dejo para que Ellos tuvieron consulten. que haber dejado escritos, ellos dejaron ciertos escritos que supongo la iglesia los fue recopilando como memorias, las memorias de lo que escribió cada apóstol o algún tema Y así es para poder ir curioso. organizando un libro. Pero alguien le tuvo que dar los nombres bien porque es que en ese momento no habían vocales en ese idioma. Por eso dicen que el nombre de Dios es impronunciable, porque no hay Sí. vocales. Entonces tampoco es Ujú. que se llame Pedro, Lucas, Juan. Sí. Bueno, Entonces, claro, son detalles que si usted empieza a unir, dan dudas, dan dudas. Hay cositas para pensar. sí, claro que sí. Pues Ajá. ahí yo veo que está largo el tema, está muy interesante porque hay cosas que cuestionarse y aquí no estamos diciendo no crea o sí crea, No, 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 simplemente no. estamos lanzando temas al aire Curiosidades. que hay, Curiosidades religiosas. precisamente alrededor de las creencias y decimos,
no está de más que usted esté en las religiones, solamente sepa cómo cree y sepa qué cree, diría yo. Ese sería como parte del mensaje, porque no crea tan, a ver, la persona que le está hablando es un humano. Es muy poco probable que sea totalmente iluminado. O, claro, habrán pastores, habrán sacerdotes que quieren hacer las cosas bien, que quieren llevar y ayudar a las comunidades, porque realmente las religiones, las iglesias deben estar es para encontrar un lugar de refugio, digo yo, para encontrar una comunidad de creencia en común donde usted se sienta bien, se sienta apoyado, se sienta en comunidad, porque pues si usted no se siente suficientemente fuerte para ser un individuo de monte, ermitaño, vivir de la tierra y solo, pues necesita vivir en comunidad. Y si usted se siente identificado con ese grupo, pues libre sea de hacerlo, pero también sepa que no todo lo que le dicen es verdad, porque hay ciertas cositas por ahí. Ojalá usted dé con uno que sí le diga la verdad. Eso es, así es, o sea, es lo más importante. Indagarse, yo creo que el indagarse a usted no le quita la fe. Aunque muchas ¿Por qué no? religiones, vuelvo a decir, lo digo, o sea, lo digo con suficiente autoridad porque lo he escuchado, que si usted indaga por fuera, está dudando de su religión, está dudando de su fe. Y ya eso es Ujú. pecar. O sea, Porque yo debe, creo que debe creer ciegamente. debe creer ciegamente sí o sí. O sea, usted no Ujú, mastique, yo se lo licúo y usted bébalo. No pregunte. Esto es bueno para usted, ujú. cómaselo. Usted es un bebé Sí. de 2 años y yo soy su padre que lleva toda la vida y lo voy a alimentar. Usted haga caso. Ujú. Usted haga Claro que caso. sí. Como les veníamos diciendo, es un tema largo, es un tema largo. Vamos a tener segunda parte porque hay muchas cosas todavía por hablar, por decir. Y pues bueno, si usted tiene esa personita que tiene dudas por ahí respecto al tema religioso y cosas, pues bueno, yo creo que es más un actuar. Entonces ahí vamos a estarles mostrando también, bueno, cómo percibimos nosotros ese tipo de cosas, qué otros datos curiosos hay por ahí, cómo tomar y abordar. Si usted quiere ser religioso y tener fe al 100%, hágale, pero pues hay cosas a tener en cuenta. Así es. Así que nada, esto es una invitación realmente, o sea, a tener la mente abierta, a tener la mente abierta, a escuchar opiniones diferentes. Y hay dos opciones. O usted duda o usted se aferra a lo que usted cree. O sea que lo puede Ujú. enriquecer de las dos formas. Así que nada, nos vemos en esta segunda parte en 8 días. Claro que sí. Chao, chao. Chao, chao.